Muy buenas noches con todos. En esta oportunidad vamos a desarrollar algunos ejercicios sobre varios temas, como por ejemplo gases ideales. Vamos a desarrollar algunos de cálculos químicos, por ejemplo también la definición de mol, moléculas, átomos, y también vamos a ver el tema de composición centesimal. Entonces vamos a empezar con el primer ejercicio, que dice lo siguiente: el sulfuro de hidrógeno es un gas incoloro con olor a huevo podrido. Se genera por la descomposición de la materia orgánica. Si se tiene 5.46 litros de este gas a condiciones normales y toda su masa se trasvasa a un recipiente almacenado o alcanzando, una presión de 0.5 atmósferas y 298 Kelvin, determinar el volumen final en litros que ocupa dicho gas. Bueno, cuando habla de condiciones normales, nos habla de que la presión es igual a 1 atmósfera y la temperatura es igual a 273 Kelvin, ¿no? Como se puede ver aquí, ¿no? Dice que a estas condiciones normales hay un volumen de 5.46, ¿no? Y también nos da que el volumen 2 es la incógnita a una presión de 0.5 atmósferas y una temperatura de 298 atmósferas. Bueno, para ello vamos a aplicar la propiedad de la ley combinada. ¿Qué nos dice la ley combinada? Que presión 1 por volumen 1 dividido entre la temperatura 1 nos da igual a la presión 2 por el volumen 2, todo dividido entre la temperatura 2. Y bueno, sería reemplazar valores. Vamos a reemplazar y decimos lo siguiente: acá vamos a poner una atmósfera multiplicado por el volumen, que es 5.46 litros, dividido entre la temperatura 1, que vale 273 Kelvin. Todo es igual a presión 2, que es 0.5 atmósferas, o sea, la mitad de la presión atmosférica, multiplicado por volumen 2, que es la incógnita, dividido entre 298. Entonces ya hemos planteado nuestra ecuación, ¿no? Acá vamos a ponerle los entre, ¿no? Ahí está. Acá igual y acá igual. Entonces vamos a seguir con el procedimiento. Para ello voy a poner de que el volumen 2 va a ser igual a 1, o bueno, 5.46, ¿no? 5.46 multiplicado por 298, ¿no? El 298 está abajo, ahora va a pasar al otro lado, ¿no? Acá está el 298, va a pasar al otro lado, ¿no? Va a pasar al otro lado, a multiplicar, y el 0,5 va a pasar a dividir. Entonces seguimos aquí y vamos a poner de que se divide entre, acá voy a poner por, y acá dividimos entre 273 multiplicado por 0,5. Entonces esto nos da un resultado. Vamos a ver el resultado ahorita mismo. Ahí voy a multiplicar 5.46, ¿no? 5.46 multiplicado por 298 entre 0,5 y entre 273, ¿no? Eso me da un volumen de 11.92 litros. Ahí está. Entonces tenemos aquí que nuestro volumen a esas condiciones es igual a 11.92. Ahí está. Entonces la clave sería la clave C, ¿no? Ahí está. Y bueno, continuando con el ejercicio, vamos a desarrollar lo que vino en el último examen de la CEPRE, Uni, ¿no? Que nos dice lo siguiente:
tenemos un tanque de 29.8 litros de capacidad, entonces tenemos el volumen, tenemos la masa, que es 34 gramos, a una temperatura de 25 grados. Recordad que la temperatura siempre hay que aumentarle, ¿cuánto? 273 grados, ¿no? ¿Para qué? Porque necesitamos la temperatura en Kelvin. Entonces, si lo sumamos, 273 nos da una temperatura de 298. Y bueno, nos pide hallar la masa molecular o la masa molar en este caso, ¿no? Entonces nosotros tenemos lo siguiente: el pavo ratón, el famosísimo pavo ratón. Esto es igual a presión por volumen, es igual a la constante de los gases ideales multiplicado por la temperatura y multiplicado por los moles. Entonces vamos a reemplazar, sería 1.64 multiplicado por el volumen, que en este caso es 29.8. Ahora, como la presión tenga atmósferas, vamos a utilizar el 0.082, ¿no? Tiene que estar acorde a la unidad, ¿no? Tenemos la temperatura de 298 y los moles, que no se sabe cuánto es, ¿no? Entonces hallamos los moles, sería dividir, ¿no? 1.64 multiplicado por 29.8 y todo dividido entre 0.082 multiplicado por 298. Y bueno, acá tenemos ya la relación entre el número de moles, ¿no? Y bueno, vamos a dividirlo. Tenemos que dividirlo para poder hallar el número de moles. Entonces tenemos aquí 1.64 multiplicado por 29.8 dividido entre 0.082 y dividido entre 298. Eso nos da una cantidad de 2 moles. 2 moles. Entonces tenemos aquí los moles, pero nos pide ya la masa molar. ¿Cómo llamamos la masa molar? Tenemos la siguiente formulita: los moles es igual a la masa sobre la masa molar, justamente. Entonces, si tenemos que la cantidad de moles es igual a 2 y tenemos una masa de 34, podemos hallar la masa molar. Entonces bajamos aquí un poquito y nos topamos que la masa molar vale 34 entre 2, nos da esos 17, ¿no? Nos da igual a 17 gramos sobre mol, ¿no? Entonces tenemos ya el resultado, ¿no? Simplemente a dividir la cantidad de moles, o bueno, la masa con respecto a los moles, ¿no? Ahí está. Entonces la masa es de 17, posiblemente puede ser el amoníaco, ¿no? Que tiene una masa justamente de 17. Y bueno, seguimos con la siguiente. Dice, un átomo de un elemento presenta un solo tipo de isótopo en la naturaleza. Dice que ese átomo pesa, ¿cuánto? Pesa 4, o sea, la masa de un átomo, de un solo átomo de ese elemento, dice que pesa 4.485 por 10 elevado a la menos 23, ¿no? Ya, el exponente sí lo voy a poner con lápiz. Ahí está. Multiplicado por... Y ahora, para yo hallar la masa molecular, ¿no? O la masa atómica, mejor dicho. La masa atómica, porque estamos hablando de un átomo. Sería así, ¿no? Masa atómica es igual a... Si un solo átomo pesa 4.485 por 10 a la menos 23, sabemos que nosotros que el número de Avogadro es igual a 6.02 por 10 a la 23, ¿no? Es decir que en un
en un mol de átomos hay esa cantidad enorme, ¿no? de átomos, ¿no? Entonces la masa atómica sería multiplicar esos 6.02 por 10 a la 23 por la masa de solo un átomo, que sería 4.485 multiplicado por 10 a la menos 23, ¿no? Multiplicando todo ello, vamos a poner aquí ya los exponentes. Acá voy a poner este es a la 23 y este es a la menos 23, ¿no? Como pueden ver, estos dos se van a cancelar, ¿no? Tenemos aquí 10 a la 23 y 10 a la menos 23, ¿no? Se van a cancelar. ¿Y qué van a obtener a partir de ellos? Vamos a tener la masa, que sería la multiplicación de ellos dos, 6.02 por 4.485, nos da un resultado de 27, ¿no? De 27 gramos sobre mol, ¿no? Ahí está. Tenemos la respuesta de la número 3, ¿no? Y bueno, vamos a seguir continuando. Vamos a poner aquí algunos otros modelos más. Acá la ecuación de los gases ideales, ¿no? Dice cuántos moles de metano va a haber en un recipiente de 30 litros, ¿no? Dice que la condición es de 27 grados, que lo vamos a transformar a Kelvin sumándole 273, ¿no? Entonces aplicamos el famoso pavo ratón, ¿no? El famoso pavo ratón. Entonces tenemos que reemplazar, ¿no? 8.2 atmósferas multiplicado por el volumen. ¿Cuánto es el volumen? 30 litros. Recuerden que el volumen siempre tiene que estar en litros, ¿no? Si está en mililitros, lo tenemos que transformar a litros. Es igual a la constante de los gases ideales, que es 0.082. ¿Por qué utilizo esa constante? Porque mi presión está en atmósferas, ¿ya? Si estuviera en milímetros de mercurio, utilizaría el 62.4. Pero como en este caso mi presión está en atmósferas, tengo que utilizar el R que tenga atmósferas. Y bueno, seguimos acá multiplicando por la temperatura, que vale 300, y multiplicado por N, ¿no? Ahí está. ¿Cómo hallo N? Dividiendo, ¿no? Sería 8.2 multiplicado por 30. Todo eso dividido entre 0.082 multiplicado por 300 y multiplicado por N. No, por 300 más, ¿no? Y bueno, desarrollando eso sería 10. ¿Cuánto? 10 moles. 10 moles de metano. Ahí está. Entonces tenemos aquí la relación y la respuesta, ¿no? Entonces sería 10 moles que hay dentro de todas esas condiciones, ¿no? De presión, temperatura y volumen. Y bueno, vamos a seguir. Acá nos habla en la 9, ¿no? Que tenemos un gas ideal a 30 grados, ¿no? Y se calienta isobáricamente, ¿no? Entonces nos pide el volumen final, ¿no? Bueno, acá tenemos lo siguiente, ¿no? Se va a cumplir la ley de Charles. La ley de Charles dice que la presión es constante, como dice así, ¿no? Se calienta isobáricamente, ¿no? Entonces vamos a ir aplicando acá. ¿Qué nos dice la ley de Charles? Que la relación entre el volumen y la temperatura es directamente proporcional. ¿No? Entonces la relación entre ambos son directamente proporcionales, ¿no? Bueno, vamos a hacer un reemplazo. El reemplazo sería así, ¿no? 5 dividido entre 303 Kelvin es igual a el volumen 2, que no se sabe cuánto es, dividido entre
363 Kelvin, ¿no? Entonces multiplicando sería 5 por 363 dividido entre 303 nos da un volumen de por lo menos 5.9999 que redondeando sería 6 litros, ¿no? Entonces a esas condiciones nuevas, ¿no?, ha variado también el volumen. Ok, también varía el volumen. Ahí está, ahí varía el volumen. Ha variado de 5 litros a 6 litros a esas condiciones. Por eso la clave sería la E, ¿no? La E de nano. ¿Ya? Ahora vamos a seguir acá. Dice, se tiene un mol de etanol, ¿no? C2H5OH. ¿Cuántos átomos de hidrógeno hay en esa cantidad, ¿no? Bueno, tenemos un átomo, ¿no? Un mol, ¿no? En un mol, como pueden observar, de C2, si sumamos los hidrógenos, acá sería 5, H5 y un H, sería 6, ¿no? 6 y la O. Y bueno, ya está, eso solamente es observar, ¿no? No, sabemos que hay 6 átomos, gramos de hidrógeno. Y eso, chicos, dicen que cuántos átomos de hidrógeno va a haber. Para saber cuántos átomos tenemos que multiplicar a los átomos gramos por el famoso número de Avogadro. Recuerden, el número de Avogadro. ¿Ya? Entonces sería la clave la C, ¿no? Entonces tenemos que transformarlo. ¿Ya? ¿Cómo transformo yo átomos gramos a número de Avogadro o a átomos? Multiplicándolo por el número de Avogadro. Y sabemos nosotros que el número de Avogadro es la cantidad de 6,022 por 10 a la 23, ¿no? En este caso, como estamos viendo átomos, sería átomo, ¿no? ¿Ya? Entonces, basta que nosotros tengamos cuántos átomos gramos hay y simplemente lo multiplicamos por ese número mágico, que es 6,022 por 10 a la 23 átomos. ¿Ya? Por ejemplo, si nosotros tenemos 2 moles, sería 2 por 0.22 por 10 a la 23. Si fueran átomos, sería átomos. Si son moléculas, moléculas. Si son electrones, son electrones, ¿no? Pero todo por ese número de Avogadro, que fue un italiano, ¿no?, que diseñó y calculó esa constante, ¿no? Entonces sería 6Na. ¿Y cuántos átomos de oxígeno hay combinados en 3.60, ¿no? Bueno, vamos a ver el peso de la glucosa. El peso de la glucosa sería lo siguiente. Hay 6 carbonos multiplicado por su masa, que es 12, que nos da 72. Hidrógeno. ¿Cuántos hidrógenos hay? 12. Y su masa es 1. 12 por 1, 12. Oxígeno. ¿Cuántos oxígenos hay? Como podemos ver, hay 6. Multiplicado por su masa molar, o su masa atómica, perdón, que vale 16. Sería 96. Sumando todo, un mol de glucosa pesa 180 gramos, ¿no? 180 gramos. Entonces dicen que hay 3.6 gramos de glucosa. Entonces tenemos que hallar las moles de glucosa, y recuerden, esas moles de glucosa se le va a multiplicar por el famoso número de Avogadro, ¿ya? Entonces vamos a hallar los moles. Hallamos los moles. Recordar que los moles es igual a la masa sobre la masa molar. En este caso, la masa vale 3.6 y la masa molar vale 180.
Y bueno, dividiendo sería 0.02 moles, ¿no? Ahí está. Entonces, en 3.6 gramos hay apenas 0.02 moles. Pero a mí no me piden los moles, me piden los átomos de oxígeno. Entonces hacemos esta siguiente relación. Nosotros sabemos también lo siguiente. En un mol de glucosa hay ¿cuántos átomos de hidrógeno? Hay 6 átomos, ¿no? Como pueden ver aquí, 6 átomos gramos de oxígeno. Entonces sería multiplicar, ¿no? Si yo quiero saber cuántos átomos hay, tengo que multiplicar esos átomos gramos de oxígeno que hay presente en la glucosa multiplicado por los moles, ¿no? Entonces sería así, ¿no? Tenemos 0.02 moles de glucosa abajo. Sabemos que en un mol de lo mismo, C6H12O6, en un mol hay contenido 6 átomos de oxígeno. Y sabemos que un átomo gramo de oxígeno tiene la impresionante cantidad de 6.02 por 10 a la 23, ¿no? Entonces tenemos aquí una ecuación grande, ¿no? Una gran ecuación tenemos, y para poder simplificar, ¿no? Ya tenemos aquí los datos ya puestos, ¿no? Entonces solamente queda operar, ¿no? Solamente queda operar. Acá es por y acá es por. ¿Quién se va? ¿Quién se cancela? Los moles, los átomos de gramos, y quedaría solamente átomos gramos de oxígeno. Entonces sería 3.61 más o menos, ¿no? A ver, vamos a poner aquí 0.02 multiplicado por 6 por 6.02, ¿no? Y nos da 7.22 por 10 a la 22, ¿no? Porque sale así, 0.722, ¿no? Que es igual, o multiplicado mejor dicho, por 10 a la 23, ¿no? Y sabemos que 0.722 es igual a 7.22, ¿no? Acá lo voy a arrimar un poquito más acá. Ahí está. Por 10 a la 22, ¿no? Ahí está. Ahí está. Entonces sería la respuesta la D, ¿no? Recuerden que 0.722 es igual a 7.22 multiplicado por 10 a la menos 1, ¿no? Hay que recordar eso. Y 10 a la menos 1 por 10 a la 23, hacemos una regla y quedaría 10 a la 22. ¿Ya? Acá lo voy a poner un poquito más claro, ¿no? Acá abajo. Sabemos que 0.722
es igual a, bueno, queda así, ¿no? 0.0722 multiplicado por 10 a la 23 y este es igual a 7.22 por 10 a la menos 1. Ahí está. Y por 10 a la 23, bases iguales, exponentes se suman. Entonces tenemos aquí 23 menos 1 y eso me da, ahí está, esa es la respuesta, ¿no? Entonces, ¿cuál es la clave para hallar estos ejercicios? Tenemos que hallar el número de moles, ¿ya? Entonces, el ejercicio te va a dar la masa y tú tienes que saber la masa molecular y con ello vas a poder hallar la cantidad, ¿no? La cantidad de átomos, ya sea de oxígeno, de hidrógeno o del mismo carbono, ¿no? Si fuera del hidrógeno, acá hubiese sido, en vez de 6 gramos de oxígeno, sería 12 átomos gramos de hidrógeno. ¿Ya? Entonces, ¿cómo cambia, no? ¿Ya? Hay que tener esos criterios, ¿no? Por el carbono sería 6 nomás, ¿no? Igualito. Y bueno, vamos a seguir con la última parte. ¿Ya? La composición centesimal. Entonces acá tenemos que la composición centesimal es de, tenemos 62.1, 62.1, 10.3 y 27.6, ¿no? Entonces lo vamos a trabajar en gramos nomás, ¿ya? Lo dejamos en gramos. Vamos a asumir que la muestra es de 100 gramos. Entonces, ya asumimos que la muestra es de 100 gramos. Si es de 100 gramos, el 62.1% de 100 vale 62.1. El 10.3% de 100 sale 10.3 y el 27.6% de 100 sale 27.6. Entonces, lo siguiente es dividir entre pesos atómicos, ¿no? Entonces acá tenemos carbono es igual a 62.1 dividido entre 12. El hidrógeno es igual a 10.3 dividido entre 1. Que bueno, ya sabemos que nos va a dar 10.3, ¿no? Y el oxígeno es igual a 27.6 dividido entre 16, ¿no? Entonces vamos a ir hallando. Sería 62.1 entre 2. Eso da 5.175. Y acá sería 27.6 y 16 nos da 1.725. Entonces dividimos entre el menor. ¿Cómo llamamos el menor? El menor sería este de aquí, ¿no? 1.725. Entonces sería 5.12 dividido entre 1.725. Hidrógeno 10.3 dividido entre 1.725. Y oxígeno es igual a 1.725 dividido entre 1.725, que me da 1 aquí, ¿no? Y dividimos 5.12 entre 1.725 me da 3. Bueno, no exactamente, pero muy aproximado. Sale 2.96, 2.27. A ver, 10.3 entre 1.725 me da casi el doble, 6, ¿no? Entonces, ¿cuál es la fórmula empírica? Sería C3H6O.
Ya, esa es la fórmula empírica. Ahí tenemos nuestra fórmula empírica. Ahora, ¿cuánto pesa nuestra fórmula empírica, no? Acá vamos a poner el peso. El peso molar, digamos, de nuestra fórmula empírica sería lo siguiente. El carbono vale 12 por 3 sería, ¿no? 12 por 3 sería 36. Ahí está. Y el hidrógeno. Sería 1 por 6. Que nos da 6, ¿no? Tenemos el peso que es 1 y hay 6 hidrógenos, ¿no? Y del oxígeno hay solo 1, entonces sería 16 por 1, 16. Entonces la sumatoria me da 58. ¿Ya? 58 gramos. Ahora, ¿cómo hallo la fórmula molecular? Que es lo que me está pidiendo también, ¿no? Entonces acá puedo poner fórmula. Sabemos nosotros que la fórmula molecular va a tener esta forma. C3X, vamos a poner así, ¿ya? C3X H6X o X. ¿Y qué es X? La división entre mi masa que me dan de dato, que es 116, dividido entre lo que me salió, que sale 58. Ya, recuerden, es lo que te dan de dato sobre lo que tú has hallado. ¿Ya? Esto sale 2, por lo tanto sería C6H12O2. Y bueno, tenemos ya nuestra fórmula empírica, nuestra fórmula molecular. La respuesta sería, acá está, ¿no? La C. Muy bien. Acá tenemos el cloruro de amonio. Fue utilizado como parte de las palmeras. Pilas secas de carbono sin. Calcula la cantidad de átomos de hidrógeno presente en 107 gramos del compuesto, ¿no? Entonces hallamos primero la masa del nitrógeno, que sería 14 por 1, 14. Hidrógeno sería 1 por 4, que nos da 4. Y el cloro, que pesa 35,5, sería, bueno, 35,5 multiplicado por 1, porque solamente hay 1, que sería 35,5. Sumando todo sería 49,5, ¿no? Peso molar es igual a 49,5. No, más 4 me da 53,5. 53,5 gramos. Entonces me está pidiendo la cantidad de átomos, ¿no? Entonces tenemos que hallar los números de moles. Recuerda que el número de moles es igual a la masa sobre el peso molar o la masa molar. En este caso N sería 107 entre 53,5. Y eso nos da un valor de 2. Entonces hay 2 moles. Entonces sería multiplicar, ¿no? A ver, sería 2 moles. 2 moles sería por la cantidad de oxígeno, ¿no? No, de hidrógeno. Entonces sería 2 moles por, acá abajo sería 1 mol. En un mol hay en un mol hay 4 átomos
gramos de hidrógeno. Y en 4 átomos de hidrógeno tenemos que ver la cantidad que hay, ¿no? Entonces acá sería, acá pondríamos un átomo, gramo de hidrógeno, tiene 6 puntos, o bueno, acá pondríamos 6 por 10 a la 23, ¿no? ¿Por qué? Porque lo estoy viendo acá con decimales cortos, así que lo voy a poner 6 por 10 a la 23, ¿no? Y con eso ya debería salir, ¿no? Acá voy a poner 6 por 10 a la 23. Ya. Entonces acá voy a poner esto. Y vamos a operar, ¿no? Con eso tiene que salir ya la respuesta. Acá sería 2 por 4 por 6 sería 4.8 por 10 a la 24, porque sale 48. Sería 48 por 10 a la 23, que sería equivalente a decir 4.8 por 10 a la 24. Por 10 a la 24. Entonces la alternativa sería la D. Y bueno, para terminar vamos a ir viendo, te pide calcular la masa atómica exacta del neón a partir de los isótopos dados. Tenemos aquí las masas y te da su porcentaje de abundancia. Acá sería la masa promedio. Sería como un un promedio ponderado sería, ¿no? Sería la abundancia, esto de aquí se multiplica por el peso del isótopo, ¿no? Tenemos 3 isótopos, cada uno va a tener su abundancia y se multiplica de forma lineal. Entonces sería el con él y este con este de aquí, ¿no? Se multiplican y todo se divide entre 100, ¿no? Entonces sería 90.5 multiplicado por 19.989 más 0.27 multiplicado por 20.989 más 9.23 multiplicado por 21.989 y todo dividido entre 100, ¿no? Entonces haciendo la multiplicación sería 90.5 multiplicado por 19.989 más 0.27 multiplicado por 20.989 más 9.23 multiplicado por 21.989, todo dividido entre 100 y sale 20.176, ¿no? Entonces saldría 2017.63 dividido entre 100 y eso nos da 20.176, ¿no? Y esa sería la masa exacta, digamos, ¿no?, del neón. Y bueno, eso sería todo por el día de hoy.
Y bueno, estaremos viendo en un siguiente video. Muchas gracias.